Número 1. Gemelas Pollock. En 1958 nacieron Gillian y Jennifer, unas gemelas que fueron una sorpresa para la familia Pollock, ya que sus padres habían perdido a sus gemelas Joanna y Jacqueline cuando fueron arrolladas. Gillian y Jennifer comenzaron a hablar muy similar a las gemelas que habían fallecido y nombraron a sus muñecas Mary y Susan, justo como sus hermanas las habían nombrado antes. Decidieron ir al lugar donde habían muerto Joanna y Jacqueline, y las dos niñas recordaron el parque a donde ellas iban a jugar. Además, reconocieron la antigua casa y también a los vecinos, pero desarrollaron un miedo a los automóviles. Y lo más aterrador es que sus padres las escucharon hablar del trágico y dijeron: no quiero que me vuelva a pasar. Fue horrible, mis manos estaban llenas de sangre, igual que mi nariz y mi boca. Número 2. James Lighting. El pequeño niño aseguraba que había sido James Cosa, un piloto norteamericano de 21 años que desapareció en acción en 1945 durante un combate en el Pacífico contra los japoneses en plena Segunda Guerra Mundial. Esta historia comenzó cuando el pequeño James tenía 2 años, ya que tenía recurrentes pesadillas y su madre explicaba que soñaba con un avión en llamas que se había estrellado y que no podía salir, recordando exactamente el modelo del avión y hablando en palabras muy técnicas del ejército. Después dibujó las batallas aéreas correspondientes a las aeronaves utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial. Número 3. Edward Austrian. Patricia Austrian era la madre de un niño de 4 años llamado Edward. Desde que nació, desarrolló una fobia bastante extraña en los días lluviosos y nublados, pero esto no le dio importancia. Edward tuvo un problema en su garganta y le empezó a doler muchísimo. Su madre se preocupó y le retiraron las amígdalas. En ese momento, el pequeño comenzó a contarle a su madre que había sido soldado de la Primera Guerra Mundial. Se llamaba James y que había muerto de un disparo en la garganta a los 18 años. De repente, un misterioso tumor apareció en su garganta, pero desapareció de la nada cuando explicó que caminaba con su tropa en un día bastante lluvioso, oscuro y nublado cuando le dispararon. Número 4. Gus Taylor. Gus vivía en el medio oeste de Estados Unidos y desde los 18 meses comenzó a dar señales de que probablemente él era su abuelo reencarnado. Su abuelo, papá de su mamá, había muerto un año antes de que el bebé naciera, y cuando comenzó a hablar, le dijo a su mamá que él también le había cambiado los pañales a los 4 años. El pequeño reconoció quién era su abuela, siendo muy impactante porque nunca se conocieron. Logró identificar el automóvil de su abuela, diciendo que ese había sido su primer carro. Y el dato más impactante fue cuando dijo que su hermana había sido asesinada y su cuerpo lo tiraron en la bahía de San Francisco. Con esto confirmaron que sí era la reencarnación del abuelo. Número 5. Matt y Laward. Las primeras palabras de Emma y Laward fueron los nombres Amy, Lee y Mamoru. Después se tuvo un extraño y le dijo que habían sido vecinos y madres, y sus padres fueron investigados por el doctor Pia Stevens, donde el niño hizo más de 55 comentarios sobre su vida pasada. Fue tanta la insistencia que decidieron visitar el lugar que tanto mencionaba y encontraron la casa que él decía haber vivido ahí. Identificaron 13 hechos y recuerdos. Reconoció a Mahmoud y Jamilet en una fotografía de sus tíos en su vida pasada. En total, 51 recuerdos de experiencias y lugares que Imad mencionó fueron confirmados. Ryan Hammonds. A sus 4 años, Ryan comenzó a tener sueños, particularmente lúcidos. Veía imágenes de lugares que no conocía, pero que sentía familiaridad, y de personas a las que creía querer, y cuando se lo contó a su madre, ya tenía una gran cantidad de datos recolectados. Sus relatos pasaban desde actores de Broadway hasta la clásica imagen de Hollywood. Las señales fueron tantas que su madre contrató al Dr. Jim Trocker,
un psicólogo que había tratado varios casos semejantes. Y efectivamente, el personaje que habría reencarnado en él era Marty Martin, un doble de Hollywood. Ryan recordaba la calle Brock y Martin había vivido en esa calle. Ryan hablaba de antiguas presentaciones de Broadway que resultaron existir y de las que Marty Martin hizo parte. Número 7. Dilushki Nisanka. Dilushki habló de una vida pasada durante 3 años y sorprendió a sus padres cuando le reveló que no era su hija, que tenía padres en otro lugar y que murió en un lugar cerca de la Mula, en Espíritu Lanka, cuando cayó al río justo desde un puente. Para sus padres fue muy doloroso, ya que Nisanka nunca se sintió parte de la familia, hasta que un periodista escuchó la historia de su caso. Fue ahí cuando fue publicado. Pronto la familia recibió una carta de Rana Tunga, quien la reconoció como su hija muerta. Viajaron hasta Zambuya para encontrarse con esta familia, y en el camino reconoció el lugar donde había muerto y su casa.